gloria. Muchas veces nosotros estamos, Señor, quiero oír tu voz. Señor, quiero que me hables. Y ya el Señor nos habló. Tenemos la escritura. Simplemente, hermanos, sigamos adelante, obedeciendo, cumpliendo su palabra. Y Él se va a manifestar y nos va a mostrar su gloria. Juan le estaba sirviendo, tenía un ministerio espectacular. Que venían los fariseos, venían ahí los principales y se bautizaban. Pero ahora Juan ve a Jesús, ahí lo reconoció, dice, tú eres el Cristo. Y ve que ahí lo reconoce y le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, qué humildad, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él tenía instrucciones. Dios nos da instrucciones. Dios nos dice qué hay que hacer. Simplemente hay que ser obediente. Seamos obedientes. Tenemos la palabra. Ya nosotros nos han entregado las reglas. Las tenemos en nuestra mano. No nos desviemos de esto. Aquí está todo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. ¿Sabe lo que es? A veces digo, son visiones, son segundos que el Señor nos muestra la gloria. Pero esto hace que lo amemos más al Señor. Hace que lo busquemos más. Hace que le digamos, Señor, yo quiero más de ti. Señor, me has mostrado tu gloria, pero quiero de más gloria. Aleluya. Quiero, Señor, y entre más gloria te muestre, más cuidado tienes que tener delante del Señor. Porque los enemigos se van a levantar, te van a buscar, te van a poner zancadillas, porque eso es lo que el diablo quiere. Y el diablo está muy activo de ver cómo nos deja en el camino. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu sobre Jesús. Juan viéndolo ahí. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién cree usted que escuchó esa voz? Juan. Pablo escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mas los soldados que iban con él no escucharon nada. Así es Dios. De repente nos habla, se manifiesta, pero esto hace que nuestras vidas sean cambiadas. Pablo, a partir del momento que escuchó la voz, cayó al suelo, quedó ciego y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y de perseguidor pasó a predicador. Pero no le fue fácil, ¿verdad? Y a perseguido. Sí, y a perseguido. Ya después todo cambió, ¿verdad? Y ya no le creían. Ya ni los amigotes, porque tenía amigos de reyes. Y cuando fue a darles testimonio le dijeron, estás loco, Pablo. ¿Ah? Las muchas palabras. Hace unos años le decían a uno, no lea la Biblia porque se vuelve loco, ¿verdad? Y con eso, uno le tenía miedo a la Biblia. Yo recuerdo, yo era uno de los que era niño y donde me encontraba y me enseñaba la Biblia, un libro negro, eran de pasta negra toda. Entonces le decían, uno, sos del diablo. Qué tremendo. Ya por suerte después le cambiaron colores, ¿verdad? Ahora es de todo color. Bueno, usted anda la negra ahí. Pero hermanos, así son las cosas. El Señor nos muestra. Dice que a pesar de todo esto, Juan aparece en la cárcel y estando ahí, en vez de estar clamando, diciendo gracias Señor, tú sabes por qué me tienes aquí, escucha lo que está pasando afuera y manda a sus discípulos. Ya ahí él entró en contiendas con Dios.
Tenemos que tener cuidado de repente que uno habla que el Señor es el sanador y qué sucede cuando de repente usted se enferma. Ojo, escuche lo que le estoy diciendo. Tiene que pararse en la brecha. Es decir, el diablo es mentiroso, ¿saben? Yo sé que me estás tocando, pero te recuerdo que Jesucristo es mi sanador, que Él pagó el precio por mí, y te ordeno que suelte mi cuerpo. Si es eso que su mente anda volando por otro lado, suelta mi mente, Satanás. Y si es de los que hay gente que de repente dice, me va a dar un infarto, y empieza a temblar, no salga corriendo para el hospital, porque quizá no le da tiempo de llegar. Párese ahí donde está y dígale, diablo, no te metas conmigo, porque te va a ir muy mal. Ya te dieron una leñateada. Te diga decirle, recuerda lo que te hizo Jesús. Recuerda lo que pasó en la cruz del Calvario. Te exhibió públicamente y venció los principados y las potestades. Así que por lo tanto me dejas, porque yo soy un hijo de Dios. Y yo soy coheredero con Cristo del reino de los cielos. Así que, a los hijos, vaya jalando. ¿Verdad? Ahí se va. Desaparezca, porque conmigo la cosa, ¿verdad? Si quieres pelear, vamos a pelear, pero no estoy solo. Uno tiene que declarar, no estoy solo. Si usted dice, yo le pongo el pecho, venga, Satanás se lo come. Si usted le habla así, lo patea, lo pone a correr. Porque recuerde, no diga como una vez un compañero que tuve seminario, Calderón me dice, estaba así, alegre. ¿Qué semana esta? Le he dado duro al diablo, me dice. Y ya, hasta los dientes le arranqué. Él estaba alegre. Y le puse la mano en el hombro. Le digo, mi hermano, tenga cuidado. Porque Satanás hasta con las encías muerde. Yo empecé a gozarme, ¿verdad? 8 días después me estaba buscando. Calderón tenía razón. Miras qué semana, la esposa, los hijos, ora por mí. Terminé orando por él. Dice, qué elección más linda. Nunca más vuelvo a retar al diablo así. Yo a Satanás sabe, yo le digo, nunca lo enfrento así. Yo le digo, Satanás, yo te respeto, pero no te tengo miedo. Porque sé quién va delante de mí. Jesucristo. Si usted lo sabe hacer, no tenga miedo, pero no se le meta. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, pero tenemos que tener confianza. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para aquella gente que llegó a preguntarle? ¿Ve que no les dijo, claro, sí, dígale a Juan que yo soy? No, volvemos a Mateo 11. Verso 5. Ve que ellos vinieron, dice el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a todos, no, a Juan. Jesús es específico. La Biblia es específica, nos habla para que nosotros entendamos. Hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. No le dijo, sí, yo soy el que había de venir. Ya que Juan preguntó, habiendo tenido la experiencia, habiendo oído la voz del cielo, ¿cómo a estas alturas? Como que alguien llegara después de que ha oído aquí tantas predicaciones de todos los hermanos y un día que llegue y diga, es que quiero aceptar a Cristo. Qué doloroso, me pondría a llorar, porque diría, ¿qué ha estado haciendo sentado en esas bancas? Es diferente si llega y dice, pastor, quiero arrepentirme, le fallé al Señor. Es otra cosa, le fallé como humanos, pero como hay respuesta de Dios, de que si alguien falla
viene y se humilla, dice que el Señor lo levantará. Amén. ¿Ve? Eso es distinto, llegar, pero que llegara después de años a aceptar a Cristo y dicen que estuvo. Como les he contado a veces, que a veces se sientan brujas ahí y brujos en las bancas. No le extraña a uno que alguien llega en esa dirección, pero el Señor se lo muestra. Cuando alguien llega así, el Señor le muestra a uno, ojo, sí, nada más una visión, y hasta el gorrillo le veo y los dientotes de bruja. Yo me gozo cuando llega, yo sé, porque el Espíritu así, mire, son segundos nada más, y le muestra. No, entran sin escoba aquí, entran caminando, ¿verdad? No pueden llegar con escoba, ¿verdad? No pasaría. Pero esto es maravilloso lo que hace el Señor. Hacer saber, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Tarea nuestra, anunciarle a pobres y ricos. Quizás no nos van a oír los ricos, tienen todo, no necesitan, pero nuestra obligación es anúncielo, háblele. No deje pasar la oportunidad. El Señor, ya le dije cómo nos pone. Empiezan a hablar ellos y usted ahí le dice, Señor, ahí está. Y ya usted entró y ya se va a ganar un alma. Ya abrió la puerta. Y aquella persona empieza y ya después empieza a hacer preguntas. Mire, ya leí, ¿cómo es esto? No entiendo. Y es donde el Señor nos da la oportunidad. Pero hay que caminar con los ojos abiertos, los oídos bien abiertos y dispuesto a declarar la palabra del Señor. Y vemos que Jesús nos dice algo para usted y para mí, para que aprendamos y no lleguemos a ser como Juan. Y en el verso 6 dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y esto no hallar tropiezo, ¿sabe qué es? Que nunca dudemos. Que un día usted no diga, ¿habré perdido el tiempo yendo los jueves a los cultos? Mira, me decían que el Señor viene pronto y yo ya llevo casi 40 años sirviéndole al Señor y estudiando la palabra y no viene. Pero saben, ni me preocupa, eso no me preocupa, porque yo sé que viene, que viene. Pero también tiene que aprender que ningún hombre le puede decir a usted cuándo viene. Si el Manuel nos hubiera dicho domingo, es que el Señor va a venir en tal año, digo no, pero como él dice, se escucha ya el retumbo, el zumbido, el ruido, como un avispero. Es lo que dice la Biblia, que el Señor viene pronto. Y eso predicó Pablo y ha pasado 2000 años. Es que 2000 años para el Señor es como un día. Como un día, sí. Para Él Pues, han pasado 2 días. 2 días. De repente las cosas vienen y no las entendemos, porque el Señor es así. Los que le servimos somos bienaventurados. Amén. Amén. Porque estamos creyendo en Él. Y el demonio no nos debe confundir. No permitamos, porque esto de Juan el Bautista es toda una enseñanza para usted y para mí. Que viendo la gloria de Dios aquí, no hemos visto tanta gente liberada, que se van libres para su casa. Hoy mientras me estaba vistiendo para venirme al culto, encendí la tele y las noticias y estaban dando una noticia de Bolivia.
Dos muchachos estaban orando por un endemoniado. Uno sabe lo que hacen los demonios, ¿verdad? La violencia y todo. Y los agarró la policía porque los acusaron que estaban provocando disturbios en la calle. Y los llevaron. Dice, horas después los soltaron. Y los muchachos que estaban ahí echando espuma por la boca, dice, están en un hospital. ¿Usted cree que se van a sanar en el hospital? No. Hay que echar los demonios. Entonces ve, ahí están. Por eso yo les digo, ¿usted cree que los demonios se terminaron? No, hay montones de gente ahí endemoniada. Lo que pasa es que no llegan a la iglesia. Ustedes llegan al estadio a gritar. Y le gritan más de una al árbitro, ¿verdad? Y no son bendiciones que le mandan, ¿verdad? Sino son maldiciones, cosas terribles. Pero usted y yo tenemos que usar la palabra del Señor para bendecir a la gente, para el atormentado y loco decirle tenga paz. El Señor le puede ayudar. Pero tenga cuidado cómo se lo dice hoy en día, porque también sacan una pistola y le mandan un balazo, ¿verdad? Pero ahí están. Simplemente, hermanos, estemos atentos para declarar la palabra. Y termino con esta otra cita. Primera de Pedro 2, verso 5 al 8. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? ¿Ofrecer qué? Sacrificios espirituales. Es cuando oramos, es cuando cantamos, es cuando hablamos con Él. Estamos haciendo la palabra, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzada. Cuando usted habla, cuando usted ora, Señor le puede decir, sos precioso, sos hermoso. No hay otro como ti, Señor. Pero a veces la gente dice, ¿qué le digo? Es que no sé orar. ¿Sabe por qué no sabe orar? Porque no lee la Biblia. Porque si lee la Biblia, la misma Biblia nos está enseñando cómo orar. Y por eso hay gente que viene, ore por mí, pastor. Ore por tal, porque tal. ¿A dónde está lo que Dios le dio a usted? Si tiene la autoridad. Vea que por eso Pedro nos dice, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque así es el Señor, el que duda, el que no cree, ahí se quedó en el camino. Porque dice que esta piedra hace caer. O sea, el que anda coqueteando con el mundo, de repente se queda en el camino. Porque tropiezan en la palabra, siendo obedientes. Desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Porque el desobediente, Satanás dice, no, ya este es mío, lo destina para que ande. He visto gente que anda, dicen, dando tumbos. Conozco gente que quizás ha entrado a todas las iglesias que hay en San José y sale de la católica y se va para las evangélicas y ninguna encuentran nada, y de último terminan donde el brujo. Porque si no encontró en evangélica, ya el próximo paso es visitar a los brujos, porque ya no creen nada y el brujo lo va a engañar, porque le va a hacer señales de brujería y él va a ver un poder. ¿Recuerdan Simón el mago? El libro de los Hechos, capítulo 8. Era el brujo. Mas dice, para terminar, el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí usted habla del Señor. Usted necesita solo aprenderse un versículo y creerle al Señor y empezar a predicar. Y si lo cree, Dios lo empieza a usar. Yo le digo que yo prediqué como 50 veces el mismo sermón cuando estaba recién convertido. Y era este pasaje de Primera de Pedro capítulo 2. Y le decía a las iglesias, estos somos nosotros. Hemos creído en el sacerdocio que Dios nos dio, y ahí empezaba. Y después venían los endemoniados. Y venía el Señor haciendo milagros. Y venía el Señor sanando a la gente. Cuando ya empecé a estudiar en el seminario, entonces ya tenía otros sermones, ¿verdad? Y posiblemente tengo, en los años de servir al Señor, tengo por lo menos 1000 sermones que he preparado. Pero cuando uno empieza, no le sale nada. recuerdo cuando iba a evangelizar, esto era para las iglesias, pero cuando iba a evangelizar era Juan 3:16. ¿Se lo saben de memoria Juan 3:16? O se lo dejo de tarea, ¿verdad? Se lo dejo de tarea y mira qué rico es evangelizar con Juan 3:16. Ahí está, la gente le pone atención. Y ahí evangelicé en plazas, en el Mercado Borbón, en el Mercado Central, en Avenida Central, en las ferias, en las cárceles. Y ahí el Señor nos lleva. ¿Qué quiere que hagamos? Simplemente es estar dispuestos. Amén. Pero hermanos, gracias, que no dudemos, que no nos acontezca lo de Juan el Bautista. Dele un aplauso al Señor y póngase en pie.